Estamos en Mateo capítulo 11. Continuamos viendo el Evangelio de Mateo. Jesús, el Rey Mesiánico de Israel, es el tema de este libro. Y aquí vemos Jesús y Juan el Bautista. Capítulo 11. Y vamos a enfocarnos en los 19 versículos en esta mañana del capítulo 11. ¿Ya están todos ahí? ¿Alguien necesita Biblia? Les prestamos Biblia si no traen. Importante leer la palabra. Bueno, comenzando aquí en el versículo 1, se nos dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperemos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentáis. ¿Por qué vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonio tiene? Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Tomen asiento. Continuamos viendo aquí el Evangelio de Juan. La semana pasada llegamos y terminamos el capítulo 10. Aquí comenzamos el capítulo 11. ¿Por qué traigo a luz esto? Porque es en los primeros 10 capítulos que verdaderamente Jesús es presentado como un rey. 10 capítulos dado a presentarlo al Rey de Reyes, podemos decir. La revelación del rey es el título que se le puede dar a esos 10 capítulos. Y aquí, al entrar al capítulo 11, podemos decir que cambia de dirección. Comienza o entramos a una etapa nueva en el ministerio y en la vida de Cristo Jesús. Aquí, comenzando en el capítulo 11 al capítulo 13, entramos a la rebelión contra el rey. Entonces hay un gran contraste. Aquí cambia todo y esta rebelión comienza con la rechaza de su mensajero Juan el Bautista. Vemos aquí, acabamos de leer, que se encuentra encarcelado, y esta era rebelión contra su profeta.
Y si te gustaría darle un repaso al ministerio de Juan el Bautista, puedes regresar, puedes leer el capítulo 3 de Mateo y ahí puedes conocerlo si no estuviste con nosotros. Puedes ir al internet, ahí están todos los estudios. Bueno, si gustas regresar, pero aquí le voy a dar un breve repaso a algunos de los puntos del ministerio de Juan el Bautista. Mateo 3, 1 y 2. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 5 y 6. Y salía a él Jerusalén. Salía a él. Entonces Jerusalén estaba saliendo a Juan el Bautista y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, Juan el Bautista era el precursor de Jesús, el Mesías. Estaba anunciando, era el heraldo para poder entender. Juan anunciaba y preparaba al pueblo porque el reino de los cielos se había acercado. Ya está sobre nosotros. Y fue durante ese tiempo que Juan bautizaba que aún él mismo reconoció al Cordero de Dios. Y esto tomó lugar en el capítulo 1 de Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos su ministerio aquí y vamos a dejar a Juan por un momento para conocimos, ya sabemos con quién va a tratar o de qué se trata parte de este estudio, pero si regresamos a la rebelión de los judíos, y esa rebelión comienza en este capítulo y crece, y llega a ser abiertamente el rechazo del Señor Cristo Jesús, de su propio Mesías, a quien estaban esperando. Pero de aquí en este capítulo comienza a crecer, se comienza a identificar. Vamos a ver 4 puntos en esta mañana. El primero, la pregunta de Juan, versículo 1 al 3. La respuesta, versículo 4 al 6. Jesús habla de Juan, versículo 7 al 15. Luego la reprensión, que es el versículo 16 al 19. Comenzando aquí con la pregunta de Juan, fíjate una vez más, el versículo 1 nos dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Aquí vimos las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos. Regresas ahí al capítulo 10, el versículo 5 al 7. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Vimos la selección de los 12, los estudiamos quién eran, vimos que eran hombres ordinarios, pero aquí vemos las instrucciones, que primeramente tenían que ir a la casa de Israel, a traer las buenas nuevas, traer el mensaje del reino de los cielos se ha acercado. Entonces ellos, fíjate, llevaban el mismo mensaje que Juan el Bautista y iban delante de Jesús. Podemos ver que ellos iban adelante anunciando, eran heraldos, anunciando. Jesús venía para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Versículos 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Entonces,
Juan el Bautista ya tenía tiempo en la prisión. Estaba encarcelado por Herodes. Lo encarceló y se encontraba ahí y había oído de los hechos de Cristo Jesús. Mateo 4:12 dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ya tenía tiempo de estar preso. Y fue aquí, durante este tiempo, que Jesús comenzó su ministerio. Y su popularidad creció, más y más popular, su fama. Sus hechos, fíjate, llegaron a todos y también a Juan el Bautista, que estaba encarcelado. Se oyó de esto. En oír de todo lo que Jesús estaba haciendo, fíjate, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Wow, qué pregunta, ¿no? Y quiero que reconozcan algo aquí. En hacer esta pregunta, y reconoce dónde está. Está en cárcel, en prisión. Aparte de todo, está oyendo de estas cosas. Y quiero que entiendan, esto es duda. Esto es duda. Pero no es incredulidad, porque es muy diferente. Incredulidad y duda son muy diferentes. Todos podemos pasar por duda, especialmente cuando no sabemos o entendemos lo que Dios está haciendo. Muy fácil tener duda. Y uno se puede rascar la cabeza, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Juan el Bautista? ¿Tener duda? ¿Cómo? ¿Por qué? Si es Juan el Bautista. Él dijo aquí: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tiene duda. Si recuerdas, los 12 que llamó nuestro Señor Jesús a ser sus discípulos, y ya lo dije, eran hombres ordinarios. Fue a través de esos hombres ordinarios que Dios hizo algo extraordinario. Grandes cosas con hombres ordinarios. Juan el Bautista, tanto como cualquier otro hombre en la Biblia, ni por ser el último profeta del Antiguo Testamento, ni por ser el precursor del Señor, del Mesías, fíjate, no evitó que él, tanto como otros hombres ordinarios, tuvieron flaquezas y faltas. Somos ordinarios. Puede entrar duda. Todo grande héroe en la Biblia no es o fue un santo perfecto. Ni uno de ellos. Esto es, para mí, era grande en crecer en la religión los santos perfectos. Pero en estudiar las Escrituras no lo son. Y por eso nos ayuda a confirmar que la palabra de Dios es verdad. Porque son hombres ordinarios, tanto como nosotros. Fíjate, la Biblia nos demuestra con toda franqueza, tiempo tras tiempo, las flaquezas de los hombres. Y esta es la mera razón que verdaderamente no debemos de elevarlos. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de ellos. Ahora, como ya dije, Juan ya tenía tiempo encarcelado. Y quizás quizás esta era la mera razón. Esto tuvo que ver con la flaqueza, con su duda. Porque ya tiene tiempo ahí. Y sabemos que la cárcel en aquellos tiempos no es como la cárcel hoy en día. Juan estaba pasando por tiempos muy difíciles. Recordamos que Juan había predicado que el reino de los cielos está cerca, se ha acercado.
Y Jesús sí era el Mesías. Entonces, quizás, si Jesús es el Mesías, ¿por qué no está tratando con Herodes? La gran lección aquí, cuando tenemos duda, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, lo mejor que podemos hacer es ir a Él, arrimarnos a Él, orar. Es lo mejor que podemos hacer. Y cuando nos ponemos a pensar, es lo mismo que Juan el Bautista hizo. Envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Sin duda, vemos que los largos meses en la prisión le había afectado. La visión ya a este punto no era tan clara como había estado. Ahora dudaba. Juan no entendía completamente la misión del Señor. Quizás estaba anticipando inmediatamente el establecimiento del reino de los cielos, tanto como lo proclamaba. El reino de los cielos está cerca. Va a entrar, ya está aquí. Pero ya tenía tiempo esperando en la prisión. Muy posible que también se encontraba desanimado. Y por eso pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En Santiago, la epístola de Santiago nos dice que no debemos de dudar. Pero puede pasar. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y eso es lo que pasa. Cuando entra la duda, lo que debemos de hacer es arrimarnos al Señor, traer nuestras peticiones al Señor, porque si no vamos a ser como la ola, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Emocionalmente vamos a estar instables por la duda. Y todos podemos pasar por esto. Llega momentos, no es incredulidad, pero duda. Cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, lo mejor que podemos hacer es arrimarnos a Él. Amén. Buen punto en estos primeros versículos aquí. Vamos a continuar la respuesta. Fíjate el versículo 4 y 5 aquí nos dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Recuerda que la multitud lo seguía a Jesús. Y Jesús, en decirle a ellos: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, es como si les dijo: mira, aquí entre ellos, entre esta multitud está la respuesta, está mi respuesta. Míralos, escúchalos, lo que están diciendo. Mira, todos estos milagros están aquí dando testimonio de mí. Jesús estaba señalando los milagros que él había hecho como evidencia de qué, de su comisión, de su autoridad, aún demostrando quién era él. Emmanuel, Dios con nosotros. Es en Jesús que se cumplía aún lo que los profetas habían dicho, decían del Mesías. Isaías 35, 5 al 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo.
porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así que fíjate, Jesús estaba cumpliendo todo lo que los profetas habían dicho de él, porque era el Mesías, era el prometido. Entonces, era obvio que uno iba a llegar a la obvia conclusión que Jesús es el Mesías. Él es el prometido. Que no haya duda aquí en esto. La pregunta que está preguntando, mira lo que ha pasado aquí. Toma cuenta de todo esto. Es más, si recuerdas, Jesús proclamó en la sinagoga de Nazaret, él mismo citó Isaías 61, 1 y 2. Lucas habla de esto. Voltea ahí en el capítulo 4 de Lucas, 4, 16 al 21. Y toma cuenta lo que dice aquí la Escritura. Lucas 4, 16 dice, vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Te imaginas haber estado ahí? Jesús, el Mesías, el prometido. Y abre el rollo. Lo que fue escrito de él y lo está proclamando en este día. ¡Wow! No. Y uno dice: ay, estás bien chino. No. Gloria a Dios. Porque esta es la verdad. Este es quien Él es Él. Y Juan el Bautista dudando. ¿Por qué? Porque no está ahí. Hay veces, quiero que entiendan esto. Es cuando nos alejamos del rebaño que va a entrar duda. La palabra de Dios nos lava, confirma, nos acerca al Señor. El Espíritu confirma cosas a través de la palabra. Uno comienza un pie adentro, uno afuera, corriendo y alejándose. Tarde o temprano el enemigo te va a encontrar lejos, apartado, separado del rebaño de donde debes de estar. Duda entra. Comienzas a formular tus propias ideas en vez de lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Cuando uno tiene duda, es importante regresar a la palabra. Es lo que Jesús hizo con Juan. Recordarlo lo que estaba escrito en la palabra acerca de él. Esto es lo que la palabra dice de mí. Entonces Jesús usó la palabra para animar a Juan. Le recuerda de los milagros que el Mesías iba a hacer, y estos milagros daban testimonio de él. Ahora, Jesús los envía que vayan y díganle lo que han visto. Pero también díganle, versículo 6, regresamos a nuestro texto.
Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, bendecido es aquel en quien no encuentra tropiezo en mí. En otras palabras, y fíjate, escucha lo que voy a decir. Bendito es aquel que no se ofende, que no se tropieza cuando las cosas no van como ellos creen que deben de ser. Bendecido será el que me acepta y no se ofende, porque el reino del cielo no se establece inmediatamente. Tanto como ellos creían que iba a pasar. Ahora, entiende que esto es una referencia. ¿A qué? Jesús es una piedra de tropiezo para los líderes religiosos. Jesús simplemente le estaba diciendo a Juan, no te vayas a asociar con ellos. No te vayas a confundir con esta enseñanza falsa, con doctrina que no es sana. No te vayas a confundir, no te dejes llevar por tus emociones. Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La religión se tropieza con Jesús. Oh, no. Nunca declaró que era Dios. Creen que es un ángel, que fue creado. Eso no enseña la palabra. Siempre es importante regresar y saber lo que la Escritura dice. Es como vamos a tratar con la duda. ¿Tienes duda de que Dios no es fiel? Lee la Escritura. Él no cambia. Él sigue igual ayer, hoy y mañana. Él es fiel. Amén. Tercer punto, Jesús habla de Juan, versículo 7 al 15. Aquí vemos el versículo 7, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Los discípulos de Juan ya se iban a regresar con Juan. Y Jesús tomó la oportunidad de hablar de Juan el Bautista. Ustedes fueron a ver a Juan en el río Jordán. ¿Qué fueron a ver? ¿Por qué fueron? ¿Por qué saliste? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Las cañas crecían en el río en abundancia y se doblaban fácilmente con el viento. Pero Juan no era así. Juan era un hombre de convicción. Él no sería doblado fácilmente. Él confrontaba el pecado y apuntaba al reino de los cielos que estaba por venir. Entonces Juan estaba firme en su doctrina. No era como un niño. Él estaba firme. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tenemos que madurar. Tenemos que saber lo que la palabra dice. Tenemos que estar firmes para no ser doblados cuando se deja venir los vientos. Versículo 8 dice, ¿o a qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y Juan no era un hombre que iba a aceptar los lujos de la vida.
Él no iba a estar en un palacio con vestiduras delicadas. Por eso pregunta, ¿o qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Este tipo de ropa no usó Juan el Bautista. Este tipo de ropa es de una persona que busca las riquezas en el mundo. Fíjate, es uno de muchos símbolos de riquezas. Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía comida era langostas y miel de silvestres. Juan era un hombre valiente. Una vez más, un hombre de convicción, un hombre fuerte que iba a ser confrontado con oposición, tribulación. Y él escogió sufrir y aguantar esos sufrimientos. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. Versículo 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y más que profeta, Juan, fíjate, tenía dos calidades de ser un profeta. Ellos decían de él en Juan 10:41, y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces Jesús está demostrando que Juan verdaderamente fue un profeta, pero es más. Es más, él fue más que un profeta. Porque Juan el Bautista fue el precursor de Mesías. Juan vino y preparó el camino del Mesías. Fíjate, toma en cuenta. Versículo 10 y 11 dice, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Wow. Entonces Jesús le da elogio, ¿no? Le da gran lugar a Juan el Bautista. Lo ha levantado y dice, este fue él. No hay mayor profeta que él. Una vez más, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Pero pastor, está en el Nuevo Testamento. Sí, yo sé. Pero ahí cambió todo. Pero qué curioso, y toma en cuenta, y puedes subrayar esto en tu Biblia, porque tenemos que tomar en cuenta lo que dice aquí. Miramos a los héroes de la Biblia. Elevó Jesús a Juan el Bautista. Le dio elogios aquí. Pero toma cuenta. Pero dice, el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Wow. Deja explicar. No, pero, siempre los peros. Pero Dios nos ha dado, nos ha puesto, fíjate, privilegios que exceden los privilegios de Juan o cualquier otra persona en el Antiguo Testamento. Como la iglesia, nosotros tenemos privilegios que ellos no tuvieron y nunca conocieron. Nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros. Algo que no era posible hasta después de la ascensión de Jesús. Nosotros hemos recibido una posición mayor que ellos. Así que el más pequeño de nosotros, de los que le pertenecemos a su cuerpo, que es su iglesia, el más pequeño tiene mayores privilegios simplemente en el tener el Espíritu Santo morando en ellos. Algo que ellos no pudieron experimentar.
Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu podía caer sobre uno, pero también se podía ir. Se le podía quitar a uno. Eso no es posible con nosotros porque nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Entonces nosotros disfrutamos de los privilegios y bendiciones que no estaban en existencia en los tiempos de Juan y antes. Es más, nosotros mismos nos podemos gozar de que somos ciudadanos del cielo. Recuerda que ellos anunciaban que el reino del cielo ya está sobre nosotros. Nosotros ahora somos ciudadanos de este lugar, del reino de Cristo. Versículo 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Juan fue encarcelado, después fue decapitado. Jesús sería crucificado y el reino de los cielos iba a sufrir y seguiría sufriendo violencia a la mano de los hombres. Fíjate el versículo 13 al 15. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, de acuerdo a su religión, los escribas enseñaban que Elías vendría y restaurara todas las cosas antes de que viniera el Mesías. Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías 4:5 y 6, he aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierre la tierra con maldición. Ahora, los discípulos, si recuerdas, ellos vieron a Elías, tanto a Moisés en la transfiguración. Ahí estaban. Preguntaban, Marcos 9:11 al 13. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Ahí está la pregunta, ¿no? Respondiendo él, les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Entonces ellos fueron instruidos por los escribas. ¿Por qué? Porque eran judíos. Y ellos conocían las profecías. Y ellos, tanto como los maestros, esperaban que se cumplieran estas profecías antes de que viniera el Mesías. Entonces ellos a este punto, quizás ya ha venido Elías. Quizás en ver a Elías en el monte era la manera que se iba a cumplir esta profecía. Juan el Bautista ya había dicho muy claro que él no era Elías, Juan 1:21, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Porque ellos estaban esperando que esto pasara. Ahora, necesitamos comprender algo aquí. Y en decir esto, quiero que entienda, en un sentido espiritual, Juan el Bautista era el Elías prometido a Israel. Para los que han confiado en Cristo Jesús, este Elías, Juan el Bautista, había preparado el camino para él. Era como Elías. Vino con el espíritu y poder de Elías.
Lucas 1, 16, 17 nos dice acerca de esto, y dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, si Israel, recuerda que los 12 fueron a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si Israel hubiera aceptado a Juan el Bautista, él hubiera servido como Elías, el cual Dios envió para preparar los corazones para ser un pueblo dispuesto cuando llegara el Mesías. Si hubieran recibido el mensaje de Juan el Bautista, hubieran recibido al Mesías, a Cristo Jesús. Pero toma en cuenta que estamos en el capítulo 11. Comienza la oposición. Lo rechazaron. Así que Elías vendrá antes que Jesús regrese de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos no recibieron el espíritu de Elías para preparar el corazón. Por eso dice: el que tenga oídos, que oiga. Y si puedes entender que este Elías, Juan el Bautista, vino para preparar el camino para Jesús, hoy mismo tú también lo puedes recibir a Jesús como Señor y Salvador. Porque Él hizo: arrepiéntate de tus pecados. Reconoce que necesitas un Salvador. El reino de los cielos estaba cerca. Pero Jesús vino. Jesús murió en la cruz. Jesús fue enterrado y ha resucitado. Si aceptas esto, puedes creer, tener oídos para oír. Yo necesito al Salvador. 4. La reprensión, versículo 16 al 19. Versículo 16 dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Fíjate, semejante a los muchachos caprichosos, inestables, frívolos, los muchachos que solo se sientan para jugar, muchachos que solo buscan cómo entretenerse, buscando entretenimiento. Fíjate la comparación a qué hace. Versículo 17, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Traducción en lenguaje actual dice así: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Yo digo, bueno, pues ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que quieren? Porque en realidad semejante a estos muchachos que se sientan en las plazas, caprichosos. Si no están satisfechos con él, ¿cómo van a estar satisfechos con Cristo Jesús? Versículo 18 y 19, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. No saben ni lo que buscan. No entienden lo que tienen enfrente de ellos. Juan vino y decían: este no come ni bebe, hasta dicen que tiene demonio en él. Luego vino Jesús y este comía y bebía.
Y decían, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Fíjate, por sus obras lo conocerás. Reconocerás que Él es el Mesías. Jesús los reprendió. ¿Por qué? Porque en realidad son infantiles. Nada los complacía. En todo encontraban excusas. Ellos no pudieron preparar su corazón con Juan el Bautista. Y luego con Jesús, lo que pasó es que ese corazón, porque no fue preparado, se hizo más y más duro en contra de Jesús. Quiero que entiendan, ellos no fueron como niños, pero fueron infantiles. Y hay una diferencia. Hay una diferencia. Hoy en día hay muchos que solamente están buscando ser entretenidos. Son como los muchachos en la plaza, malcriados, rehúsan tomar en serio la vida, tanto la muerte. Solo están satisfechos cuando encuentran algo nuevo. Pero luego se enfadan y siguen buscando más cosas nuevas, algo nuevo, algo más que me va a entretener, una distracción. Son infantiles. ¿Qué nos podemos llevar aquí? Pues anoté 3 puntos de aplicación. El primer punto es este. Si tenemos dudas, hay que ir con Jesús, orar y ver lo que su palabra nos dice. Su palabra está escrita, está completa, está escrita para cada uno de nosotros, para que podamos entender su voluntad. 2, la revelación de Dios es de gran importancia. No podemos negar que Dios se nos revela en su palabra y en el ministerio de Jesús y Juan. Pero cada uno tiene que responder individualmente a Él. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Cada vez que dice esto, la palabra de Dios es porque Dios está declarando una verdad espiritual. ¿Estás oyendo a Dios? ¿Estás entendiendo las Escrituras? Porque Dios nos está hablando. 3, no podemos ser infantiles como los muchachos en la plaza. Tenemos que tomar en serio la vida, tanto la muerte. Hay que buscar su reino primero y dejar de buscar de ser entretenidos. Porque hay veces, me gusta hacer esto, y es una gran distracción. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Porque Él nos ha dado vida nueva y habla la palabra que es una vida en abundancia. Pero detente de la verdad de la palabra de Dios. En esta mañana, si no has aceptado al Señor, no te has arrepentido de tus pecados, es cuestión de decir, Señor, perdóname, estoy mal. Me quiero arrimar a usted y recibirlo como Señor y Salvador. Reconocer que usted dio su vida en la cruz por mis pecados. Fue enterrado y ha resucitado. Y así como usted tiene vida, nos ofrece vida eterna. Si no has hecho esa decisión para el Señor, en un momento va a haber hermanos y hermanas aquí enfrente. Arrímate a ellos
Pero ellos te van a guiar. Te va a dar instrucción para que puedas orar y recibirlo como Señor y Salvador. Cualquier otra petición que tengas, ¿tienes duda? Arrímate. Él nada más quiere oír de nosotros. Arrímate a Él.